Fundamentalmente esta reunión con los compañeros es para interactuar, un poco lo charlábamos recién con el gringo, la posibilidad de interactuar con ustedes y de ir generando este vínculo técnico, pero desde la militancia, es decir, desde cuadros orgánicos que nos permitan llegar a una síntesis y a un avance ante el periodo que estamos viviendo, digamos, de destrucción del empleo y de todo el aparato productivo, pero fundamentalmente con una mirada a futuro, y por eso me parece muy buena la idea de haber invitado a Guillermo y a la gente del observatorio Pedro Arruzpe, porque ellos tienen una mirada muy interesante de la moneda y de estas alternativas, lo que está haciendo el Banco Central, digamos, si uno puede caracterizar hoy el neoliberalismo, su base está en lo que hacen con la moneda. Ellos lo tienen muy bien estudiado, así que, bueno, moneda, deuda externa, todo eso va a venir muy bien después que nos cuenten un poco cómo la ven. Dicho eso, yo quería plantear un poco a modo de introducción a estos 26 puntos que ya todos conocen y que, bueno, hemos avanzado, ya tenemos formadas 10 comisiones, volvemos a reiterar la invitación a todos los compañeros que quieran sumarse para traer las problemáticas fundamentalmente sectoriales, de cómo ven desde trabajar concretamente en el sector, qué es lo que se debería hacer en un modelo de desarrollo nacional y popular, qué es lo que cuáles son las políticas que se ven desde el trabajo. Justamente esta es la mirada del movimiento obrero hacia todo, y cuanto más miradas tengamos de distintos actores del movimiento obrero, bienvenido. Yo quería plantear un poco como marco conceptual, a título personal, pero bueno, son reflexiones que hemos ido trabajando en el ámbito de las comisiones y en el ámbito de la vida de la militancia, digamos, en el movimiento nacional. Como marco general de los 26 puntos, que uno dice, bueno, son fundamentalmente propositivos, es decir, qué es lo que hay que hacer en un modelo totalmente alternativo a con una idea que surge para mí de manera muy, muy audaz y acertada, de que con el modelo actual no se puede dialogar, no se puede negociar nada, y que hay que plantear otro escenario, otro mapa, digamos, de relaciones, otro modelo. Es decir, no hay forma de negociar con el neoliberalismo. Nosotros estamos asistiendo a yo diría, en términos conceptuales, a un proceso de desintegración nacional, en pos de una suerte de integración internacional. Es decir, nos dicen que nos vamos a integrar al mundo, pero para eso tenemos que desintegrarnos nacionalmente. Hoy estamos viviendo ese proceso de destrucción de lo nacional, en pos de una promesa de insertarnos. Hasta ahora, lo único que hasta ahora no hemos insertado es en términos de deuda, es decir, nos hemos insertado como deudores en el sistema financiero y no mucho más. Tampoco vienen las inversiones de afuera, hemos incorporado importaciones que lo que hacen es destruir nuestro tejido productivo, con lo cual vemos claramente este proceso de desintegración nacional en pos de una integración internacional que todavía está lejos de verse. En términos políticos, yo diría hacia dónde va la maquinaria neoliberal, y cada vez estamos viendo, lo vemos en Europa, lo vemos en Estados Unidos, que va hacia un neofascismo. Es decir, el neoliberalismo se está convirtiendo en un neofascismo, lo vemos en los avances de las derechas radicales en Europa, lo vemos en Estados Unidos, lo estamos viendo en la región. ¿Y eso qué implica para el movimiento obrero, al margen de la discusión política y teórica? Lo que se rompe cuando se van hacia movimientos fascistas es la dialéctica, digamos, la negociación con el otro, el reconocimiento al sujeto político que es el movimiento obrero. Es decir, lo que hace el fascismo básicamente es no reconocer a las otras partes. En el caso puntual nuestro, no reconocen al movimiento obrero, no lo incorporan, por lo tanto intentan aniquilarlo. Esa es la lógica. La discusión paritaria es un ejemplo de esto que conceptualmente se llama la dialéctica. ¿Qué es una dialéctica? Es decir, dos personas que se reconocen, o dos con intereses políticos distintos, por la distribución del ingreso, por el empleo y todo eso, disputan, en este caso, la distribución del ingreso, y luego surge una síntesis de ahí. Es decir, se negocia con posiciones antagónicas, pero que ambos se reconocen, se incorporan, se reconocen, y de ese antagonismo surge alguna solución negociada.
Eso sería una dialéctica que aplicada al caso del movimiento obrero pueden ser, por ejemplo, las paritarias. Es un claro ejemplo. ¿Qué pasa con los movimientos o cuando el neoliberalismo y esta impronta neofascista? Es que no reconoce a la otra parte. El capitalismo industrial reconoció como sujeto político al trabajador, lo incorporó de manera dialéctica, es decir, lo incorporó para enfrentarse y discutir desde el capital y el trabajo en una lucha de clase, pero proponiendo esta forma dialéctica para llegar a algo superador. El neoliberalismo en eso lo desincorpora al movimiento trabajador y por lo tanto, como no lo incorpora como sujeto, lo que busca es aniquilarlo como sujeto político. Eso es lo que estamos viendo cuando se niega el movimiento obrero, cuando se niegan las paritarias, es decir, se niega el reconocimiento del otro dentro del sistema. Lo estoy sacando del sistema. Por lo tanto, todo lo que está fuera del sistema pretendo aniquilarlo. En esta concepción, es una concepción que lo estamos viendo cada vez más en el macrismo, de lo que podemos llamar el capitalismo de guerra. Ya se está hablando mucho de eso. Es decir, la lógica de un enfrentamiento casi beligerante que hace el capital contra el trabajo. En lugar de incorporarlo en una lógica dialéctica de negociación, no negocia e intenta aniquilarlo en una suerte de capitalismo de guerra. ¿Cuál es la característica? ¿O a dónde hemos visto este tipo de capitalismo? Repasando un poco la historia, lo más parecido que tenemos en la historia de este momento que estamos viviendo ahora son las épocas de colonización, cuando los colonos estaban totalmente negando a los colonizados, por lo tanto los dominaban y les imponían las propias reglas. Es decir, en lugar de negociar las reglas y que la regla sea una condición de convivencia, el dominador, en este caso el colonizante o el neoliberalismo, está imponiendo las reglas, pero las impone con un criterio de victoria permanente. Es decir, al imponerlas, al ser ellos los que quieren imponer la negociación, cuánto va a ganar el trabajo, cuáles van a ser las condiciones del trabajo, y no aceptan que sea una negociación interna al sistema, que surja a partir de ahí una síntesis, sino que la quieren imponer, la regla, como son las reglas impositivas, las reglas financieras, todo, son una suerte de, por ahí escuché un autor que lo señalaba, me parecía interesante la frase, es como una repetición de la victoria del dominante. Es decir, nos marcan que ganaron, nos marcan, la ley pasa a ser una repetición permanente, una señal permanente de que están dominando el juego, que nos colocaron en su terreno y que lo están dominando. Esto que parece bastante abstracto, yo creo que lo podemos ir sintetizando y es lo que estamos viendo en las comisiones técnicas. Es decir, como no se puede negociar, la forma de resistir a esto es colocar un escenario superador, es reivindicarse en otro escenario. Y me parece que ahí la corriente es donde dio el gran salto. Entendió rápidamente la lógica que tiene este capitalismo de guerra, que no hay negociación posible, porque lo que quieren es aniquilar al movimiento obrero, y lo estamos viendo claramente en los ejemplos que nos dan. Los ejemplos que nos dan son contratos de trabajo de multinacionales con trabajadores precarizados, donde ellos dominan claramente el juego, que es en el ámbito del agro, lo estuvimos charlando con los compañeros, se ve claramente cuál es la estructura social que ellos quieren, es decir, las condiciones de los trabajadores agrícolas son lo que ellos intentan llevar a todo el sistema productivo. Y por lo tanto, van aniquilando todas las resistencias, aniquilar al sujeto político, es decir, aniquilar a aquel que intenta reconocerse en el sindicato, no al trabajador que lo quieren precarizar, pero sí, o excluir, pero sí claramente al sindicato, que es la representación política. Esto lo estamos viendo de manera muy clara en un criterio que ellos juegan, que achican o agrandan, digamos, que es el criterio de empleabilidad. Empieza el latiguillo ese de quién es empleable y quién no. El criterio de empleabilidad está asociado a un criterio de exclusión. Es decir, el no empleable es el excluido. Entonces están jugando con ese aro de quién estaría empleable y no en la Argentina, y quién no en la Argentina. Esa es una decisión política del Estado. El Estado es el que establece cuál es la división del trabajo que nos va a permitir incorporarnos a todos en el mundo del trabajo. Yo puedo, de manera subordinada, aceptar la división internacional del trabajo, que en el caso de América Latina, como es subordinada, solamente está asociada a la provisión de recursos naturales y a estas lógicas temporalmente financieras que estamos viendo, pero si nos quedamos con ese anillo, lo que está haciendo, que es lo que está haciendo hoy el macrismo,
dejar el criterio de empleabilidad en manos de las multinacionales. Entonces, son empleables aquellos que son empleables para las multinacionales, que es un aro de empleabilidad muy pequeño, que incluye, a lo sumo, tomando en cuenta empleo indirecto, etcétera, al 35% más o menos de la población, que podría estar empleada en los aros de las multinacionales y en la división internacional del trabajo. El desafío, y por eso están los 26 puntos, es generar este modelo de desarrollo nacional que modifica el mercado interno, o sea, que impulsa el mercado interno, pero porque quiere modificar la división del trabajo. Es decir, que internamente la división del trabajo tiene que estar acorde a la población. Si no, quedamos todos inempleables. O sea, hoy es un compañero, mañana serán compañeros de otros sectores, porque al eliminar los sectores, están eliminando la empleabilidad de todos esos sectores. Nos están dejando prácticamente sin sectores productivos. Es una decisión del Estado, como fue en su momento, vamos a sustituir importaciones y a crear la industrialización. Se podría haber seguido importando. Fue una decisión del peronismo en ese momento decir, bueno, ¿cómo vamos a dar trabajo a la gente sustituyendo lo que traíamos de afuera? Y así se crea la industrialización. Por eso es que va al corazón del sistema esta importación a la mansalva que estamos viviendo. Recuerden que el criterio, o sea, la industrialización en la Argentina nace y se desarrolla como una industria sustitutiva de importaciones. En el momento en el cual yo estoy desustituyendo importaciones, es decir, estoy dejando que vuelvan a entrar las importaciones, me estoy desindustrializando. Por eso el golpe es tan violento. Si tuviéramos otro tipo de proceso de industrialización, como tienen otros países, por ahí importar hasta puede hacer lo que ellos dicen, que bueno, importemos algunas cosas, que eso fortifica el aparato industrial, bueno, otros aparatos industriales. Acá, si intentamos importar productos que se fabrican acá, se destruye todo ese sector productivo, y si importamos de manera crítica las máquinas y tecnologías de afuera, no estamos destruyendo el sector productivo, pero estamos destruyendo puestos de trabajo dentro de ese sector productivo. Así que hay que tener también una mirada sobre cómo ingresa la tecnología en esos lugares. Esto del criterio de empleabilidad me parece importante, porque ahí es donde uno dice, bueno, ¿dónde está la guerra del neoliberalismo? Está colocada ahí. Es el criterio de exclusión, es sustituir la política económica por política social para una parte muy importante de la población. Es decir, en el estado de bienestar, el estado de bienestar, o el estado, lo que llaman el keynesianismo, que la propuesta era el pleno empleo, dividía el trabajo, generaba un mercado interno, no porque quería el consumismo, sino porque el consumo ordena una división del trabajo interna que permite incorporar trabajadores en distintas ramas de la producción. Eso implica protegernos de afuera, generar un mercado interno, y eso permite ampliar las ramas productivas. El neoliberalismo está atacando eso, ataca el mercado interno y por lo tanto ataca esa división del trabajo de una manera muy violenta. La política social nace en el estado de bienestar para atender niños o viejos, no nace para atender la población económicamente activa. La población económicamente activa tiene que trabajar, o sea, está en condiciones, por eso se llama económicamente activa, está en condiciones de trabajar. Está en condiciones de trabajar y es el Estado, es la comunidad política la que tiene que encargarse de dividir el trabajo de tal manera de que todos puedan incorporarse. Ahí está el desafío de exceder la lógica sindical e irse a entender que el modelo de desarrollo hay que discutir el paradigma del desarrollo, porque no hay futuro en el paradigma del desarrollo, del no desarrollo, de la guerra, digamos, que propone el neoliberalismo, de la destrucción total prácticamente del aparato productivo, subsumiendo al Estado en lógicas de deuda, pero en el fondo subsumiéndolo en lógicas de dependencia en la división del trabajo. Es decir, la deuda es un mecanismo para dominar al Estado para que no ejerza su soberanía, porque ejercer la soberanía es dividir de una manera interna el trabajo para que podamos estar todos incorporados. Esto nos lleva, y ya entro un poco en los puntos del programa, pero lo vemos muy claramente en la Comisión de Protección del Empleo, estuvimos trabajando en eso, en una crisis que es una crisis autogenerada. Uno dice, ¿por qué nos autogeneramos la crisis? Es decir, por lo menos hay tres tipos de crisis del sistema capitalista normalmente. Tenemos las crisis que vienen de afuera, es decir, pasó algo afuera y nos está pegando a nosotros, como puede ser la crisis del 2009 o en el neoliberalismo de los 90, la crisis del tequila, todas esas crisis que uno podría decir, bueno, lo que los economistas llaman el shock exógeno, es decir, pasó algo afuera que nos está pegando a nosotros y por lo tanto hay que proteger. El neoliberalismo no lo protege, lo deja que el mercado decida qué va a pasar, y los gobiernos populares intentan proteger el empleo ante un impacto de afuera. Esas son las crisis que vienen de afuera. Hoy no está sucediendo eso.
Por lo menos no está sucediendo de la manera en que estamos viendo la crisis en la Argentina. La segunda pueden ser por errores de política económica. Es decir, uno puede, la política económica es un arte y muchas veces hay problemas que o no anticipa o los anticipa pero no los puede resolver en el tiempo que hace falta, o hay errores simplemente de diagnóstico sobre la política económica, y eso, como pueden ser la famosa restricción externa, cómo combatirla, la idea de que no nos podemos desarrollar porque nos faltan dólares, cómo hacer para tener los dólares necesarios para el desarrollo, hay propuestas alternativas, uno puede errar y eso puede frenar la economía, pero bueno, eso pueden ser errores de política económica. A diferencia de esas dos crisis, esta es una crisis autogenerada por el neoliberalismo, por este neoliberalismo de guerra. Que básicamente, ¿por qué decimos que es una crisis ideológica? Porque la política monetaria, es decir, el Banco Central, está actuando para la crisis. Está generando una bicicleta financiera para que nada productivo se pueda desarrollar. Es decir, no hay ningún tipo de actividad productiva que pueda sobrevivir, más o menos razonablemente, actividades productivas generadoras de empleo, que puedan sobrevivir con esta bicicleta financiera, porque se absorbe todo. Incluso destruye la obra pública como mecanismo de reactivación económica. La obra pública, que era el viejo paradigma de Keynes, que decía hay que reactivar con obra pública, Keynes decía sí, pero hay que bajar la tasa de interés, porque para que actúe el efecto multiplicador de la obra pública, la gente no tiene que irse, el que agarra los fondos de la obra pública no tiene que colocarlos en la bicicleta financiera. Tiene que convenir volver a invertir en la economía real. Eso se llama el efecto multiplicador. Es decir, yo bajo con una obra pública cierta cantidad de plata y eso va generando efectos multiplicadores en la economía porque el que la recibe paga salarios, compra a los proveedores también y eso va generando una cadena de pagos y una cadena de cobros y una cadena finalmente de trabajo. Va incorporando trabajo. Ese efecto multiplicador, que es fundamental para reactivar la economía desde el Estado, porque el Estado, digamos, es una parte del gasto. El sector privado es el otro. El sector privado hoy está en la bicicleta financiera, no gasta nada. Y la promesa es que va a ser la obra pública. Bueno, estamos viendo que la obra pública no por el monto de la obra pública, sino porque se ha muerto el efecto multiplicador de la obra pública, porque todo va a la bicicleta financiera. No existen brotes verdes con una bicicleta financiera de este tamaño. Una bicicleta financiera que todos sabemos que es insostenible en el largo plazo. Es decir, lo único hacia adelante que nos propone el neoliberalismo es que vamos a estar endeudados en una deuda impagable. Eso es lo único que sabemos. Es decir, yo no sé cómo va a ser, ni acá sabemos cómo va a ser el sistema productivo argentino dentro, si se mantiene el neoliberalismo 7 o 8 años más, o 4 años, lo que sea, digamos, el tiempo que esté el neoliberalismo, no tenemos ni idea de cuál es su mirada sobre el sistema productivo, porque lo que hace es destruir, hasta ahora está destruyendo el sistema productivo. Sí tenemos idea de que el campo se puede, ni siquiera el campo ya está teniendo problemas, o sea, sectores muy puntuales pueden incorporarse a la vida esta neoliberal. El resto queda fuera. O sea, lo único que sabemos a futuro, y por eso es la preocupación del movimiento obrero y de los trabajadores, es que vamos a estar endeudados con una deuda impagable. Y que, como ya están surgiendo algunas hipótesis, la vamos a pagar con territorio, con recursos naturales. La verdad que en ese planteo, evidentemente, es un planteo en el cual lo que nos proponen es la guerra, porque es la aniquilación. La aniquilación económica la estamos viviendo muy claramente. Y decimos, en este contexto donde la tormenta es perfecta, porque tenemos caída en el consumo, tenemos aumento de las importaciones de productos que se realizan acá, tenemos esto acompañado de políticas de precarización laboral, una desasalarización, eso es muy importante, es decir, se están perdiendo, justamente como el ataque es a la relación laboral, se están perdiendo trabajos en relación de dependencia y muchos de ellos se destruyen y se reemplazan en términos precarizados por el famoso monotributo. Entonces están pasando trabajadores en relación de dependencia a monotributistas. Bueno, todo esto está en un documento que acabamos de terminar y que seguramente vamos a ir circulando con ustedes, pero está un poco el diagnóstico de por qué creemos que esta es una crisis ideológica, es decir, una crisis propia de la ideología neoliberal, que no tiene nada que ver con lo de afuera ni con errores, es la lógica del sistema, y estamos viendo por qué van fundamentalmente a destruir al sujeto político, que es la reivindicación del movimiento obrero, y a dejar al trabajador simplemente como un instrumento productivo, pero sin entidad política, para poder precarizarlo, para poder llevarlo a las condiciones de ser la variable de ajuste. Porque hoy, a diferencia de los procesos anteriores, donde uno busca que la variable de ajuste sea el rentista, aquel que no hace nada, digamos, y gana por la renta, simplemente por mover el dinero en términos financieros, hoy el rentista tiene su ganancia asegurada. Hoy cuando dicen
hay que ajustar el gasto público, es mentira. Si está creciendo el gasto público en intereses, está creciendo a tasas disparatadas. Es decir, no se está achicando el gasto público. Si uno toma el gasto público en su conjunto, lo que está haciendo es, hay que achicar todo lo demás porque hay que pagarle al rentista. Y eso es porque el rentista está primero en el orden de prioridades. ¿Quiénes están abajo, a lo último, en el orden de prioridades? El obrero y su reproducción. Su reproducción como fuerza de trabajo. La salud, la educación, la capacitación, el trabajo, la inversión productiva. Todo eso está destruido y es la variable de ajuste. Por eso es tan importante pensar un modelo superador, un modelo que sea el trabajo, la dignidad del trabajo, lo que está en el centro, y que la variable de ajuste sea el rentista financiero, sea el rentista de la tierra, y por eso la disputa tan grande dentro de la economía política. Ni hablar lo que estamos viviendo de fuga de capitales, deuda externa. Pero el problema no es solo la bicicleta financiera, es decir, el tipo que viene pone plata acá, como el dólar está barato, aprovecho la tasa de interés y me la llevo, que eso sería como un gran casino, un mega casino que tenemos. Pero incluso ese mega casino, el problema es que es insostenible porque se está destruyendo la capacidad de pago. Es decir, el casino se está llevando la capacidad de pago que tenemos. Entonces estamos generando un deudor insolvente ya en el corto plazo. Porque de hecho, encima lo estamos haciendo en dólares, con lo cual ni siquiera estamos generando exportaciones. Imagínense, deberíamos estar creciendo las exportaciones a razón de 50.000, 60.000 millones de dólares al año para que podamos hacer sustentable esto. Obviamente, el aparato productivo está destruido. ¿Cómo se va a pagar esto? Es la discusión en la que peligrosamente nos están llevando, digamos. No sabemos todavía la salida final, pero sabemos que va a ser caótica. Que va a ser una salida de alta conflictividad. ¿Por qué? Porque es lo que están proponiendo este capitalismo de guerra. Bueno, en ese contexto es que queríamos plantear los 26 puntos. Los 26 puntos tienen, como ustedes ya saben, una lógica de corto y largo plazo, es decir, qué es lo urgente y qué es lo que hay que reformar sí o sí, como condición más estructural. Como en los primeros puntos yo diría que está la urgencia. Con Eduardo hemos charlado mucho del primer punto, que tiene que ver con la emergencia social y ocupacional y garantizar el ingreso para todos los ciudadanos. Esa es la primera gran provocación que uno hace al neoliberalismo. Cuando le están diciendo, son todos excluidos, nosotros estamos diciendo, todos tienen derecho al salario, no al ingreso, al salario, porque son todos trabajadores. Porque la condición de trabajador no la da el empleador, que mañana nos puede cambiar las condiciones, sino que la da la condición de ser, justamente, proponerse modificar las cosas, digamos, producir bienes. Esa es una condición del trabajador, no una condición que la da el empleador. Es decir, porque mañana cambia el Estado, cambia la decisión política de cómo va a ser el criterio de empleabilidad y de repente, de un plumazo, queda lo que se estima que es un 20% de la población de Argentina mínimamente va a pasar a la exclusión en poco tiempo. O sea que ahí tenemos un fuerte, ¿qué es lo que pasa en el resto de América Latina, donde están funcionando estos neoliberalismos? El 50% de la población está en lo que se llama economía informal, que es economía de subsistencia, sobrevivir como puedas. Así que bueno, con Eduardo estamos trabajando bastante firme el tema del desafío que implica, porque eso crea mercado interno, el acceso a un salario universal para todos los tipos de trabajo, para amas de casa, para el desempleado, para todos aquellos que están en la población económicamente activa, porque este es el desafío. El desafío es, la política no es social para la población económicamente activa, es económica. La política social es para los niños y los viejos, los que están fuera del sistema productivo por una cuestión lógica, no para aquellos que son trabajadores y que deberían estar trabajando. Deberían tener las condiciones para estar trabajando. Luego tenemos, las medidas para la protección del trabajo nacional, que es el documento que no lo voy a hacer muy largo, no lo quiero, extender, no quiero extenderme ahora, pero lo que les estuve contando está todo en este documento, de cómo es la crisis del neoliberalismo, de por qué creemos que es una crisis ideológica, del tamaño que tiene la crisis. Es decir, no existe antecedente en la cual el producto caiga solo 2,6% y la tasa de desempleo aumente en el mismo porcentaje. O sea, hemos tenido caídas del producto en el 2009, según las nuevas estimaciones, del 6%, y la tasa de desempleo subió 1 punto. Hemos caído, o sea, si lo vemos en términos de la historia argentina, no existe que una caída del solo 2,6% del producto se lleve semejante cantidad de empleo. Evidentemente, se magnificó
el impacto del producto en el empleo. En vez de tratar de protegerlo, lo magnificaron, porque lo generaron para eso. Y por otro lado, si lo vemos en términos, está la comparación ahí en el trabajo, en términos latinoamericanos o con otros países que han sufrido crisis, tampoco. Es decir, es inédito esto de hacer caer el producto 2,6% y que la tasa de desempleo se dispare en ese tamaño. Evidentemente hubo un ataque directo al trabajo. Luego tenemos, que estamos trabajando bastante, la parte de remoción de las imperfecciones del mercado. O sea, un poco, una de las discusiones grandes que tenemos es justamente contrarrestar esta idea de que los costos laborales en la Argentina son elevados. Es decir, nadie habla de los costos financieros y de los costos de la energía, todo, sino que parece que todo se quiere resolver con los costos laborales, cuando todos los demás costos están subiendo y por eso la inflación no tiene límite. Y ahí está la discusión o lo que estamos tratando de mostrar es que el salario real en la Argentina está al nivel del resto de América Latina, porque lo que está caro en la Argentina son los productos, si no es el salario. Cuando uno mira el salario como un costo y lo traduce en dólares, estamos por encima del resto de América Latina. Ahora, cuando vemos la canasta de lo que se puede comprar con ese salario, estamos igual que América Latina. Porque lo que tenemos es una concentración monopólica que está subiendo los precios por encima, incluso, que el resto de América Latina. Bueno, ahí hay un trabajo bastante grande en las comisiones. Se está avanzando también en la instauración de la regulación al mercado, al sistema financiero. Eso es algo clave, que bueno, lo vamos a charlar acá con los compañeros de la RUSPE. Después vamos a dar nuestra mirada, pero bueno, creemos que la reforma del sistema financiero tiene que insistir sobre modificar algunos aspectos de la Carta Orgánica del Banco Central, la ley, obviamente, la ley de entidades financieras, que es lo que permite toda esta bicicleta, volver a pensar lo que se llamó la ley de depósitos, ahí estaba trabajando bastante Guillermo, y eso sumarle una pata de volver a pensar los delitos financieros, es decir, lo que se llama, en términos del derecho, la ley penal cambiaria, es decir, qué es lo que no pueden hacer los financieros, porque hoy pueden hacer todo lo que quieran, ellos mismos se determinan qué es delito y qué no, entonces hacen prácticamente lo que quieren. Tenemos también la pata de la reforma fiscal, que bueno, por supuesto, lo que necesitamos es incorporar compañeros para ver la mirada de no solo, en este caso, de impuesto a las ganancias, a la cuarta categoría, que obviamente tenemos que ir, la propuesta es reemplazarlo por impuestos a la riqueza, impuestos a la renta financiera, porque la disputa es muy clara, o sea, si uno quiere sintetizarla, es la recuperación del rentista en contra del sistema productivo y del sistema productivo que está acá, que son los trabajadores. Es decir, hoy está todo sobrecargándose la regeneración de todas las rentas a costa del trabajo. A costa de un trabajo que ya, como lo están destruyendo a tasas aceleradas, ese trabajo tampoco va a pagar la renta futura. Por eso estamos en una inconsistencia fenomenal, porque es tan violenta la distribución que están haciendo y la destrucción de trabajo que ni siquiera el trabajo va a poder pagar, el trabajo que queda no va a poder pagar semejante nivel de renta. Por eso aparecen las inconsistencias que hasta ellos mismos se dan cuenta, en los ámbitos ortodoxos, los neoliberales mismos se dan cuenta, los que no están comprometidos de hecho políticamente, ya se dan cuenta de que dicen, es cuenta de almacenero, ¿quién va a pagar esto? O sea, es imposible porque ni siquiera estamos explotando trabajadores, los estamos excluyendo, con lo cual no se está generando riqueza. O sea, con la riqueza que se genera, se está cayendo. De hecho, una recesión es genero menos riqueza y me endeudo más. O sea, semejante inconsistencia de ese tipo. Me endeudo a tasas, ahí sí nos estamos endeudando, superamos a tasas chinas y todo lo que quieran, y por otro lado estamos destruyendo nuestra riqueza.